Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Ayer estábamos hablando de turismo, pero antes de eso los queremos incitar a contestar nuestra teleopinión. Las respuestas de ayer fueron muy interesantes, 85% votaron de que se irían del país si tuvieran las oportunidades que tienen los puertorriqueños. Y eso deja entrever mucho la situación precaria y caótica en la que deambula este país. Pero hoy tenemos una pregunta sumamente interesante. Los sociólogos, los filósofos, los teólogos, desde hace algún tiempo, de hace varias décadas en los Estados Unidos se ha estado midiendo, y en Europa también se ha estado midiendo el nivel de religiosidad de un pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, personas que van por lo menos una vez a la semana, una vez o más a la semana a la iglesia. Entonces, miramos que en todos los países desarrollados ha estado cayendo rápidamente, uno más que otro. En los países de Europa Occidental ha caído precipitosamente en este momento, apenas como 10%, 7, 5, 4, 3, depende del país. Pero en promedio algo así como un 5 o 6% de la población de los países de Europa Occidental, incluso países con una fuertísima tradición religiosa, como decir Italia, con el Vaticano ahí en medio de ellos, o España, que fue el país que en el siglo XV lideró la famosa Inquisición con Torquemada. Entonces, en donde ejecutaron, quemaron a aproximadamente 30.000 judíos y a cientos de miles de otras personas que les acusaron de herejes, por ejemplo a las mujeres, digamos las parteras, y que tenían habilidades para la medicina de una manera un poco de simplemente experiencia, de haber cogido experiencia de otras personas. Con regularidad se les acusaba de brujería, de tener un pacto con el diablo, y se les quemaba en la hoguera o se les excomunicaba. Se les excomunicaba significaba que tenían que irse fuera de la aldea, de la ciudad, del pueblo, a vivir al bosque, y obviamente morían, porque ¿quién puede sobrevivir bajo circunstancias? Y hoy día extremadamente difícil, no digamos aquel entonces cuando las cosas eran mucho peor. Entonces, todos los países han visto un decrecimiento de su nivel de religiosidad, y lo que queremos saber es, como decíamos, queremos obtener una base de datos fidedigna, fiable, sólida, seria, profesional, objetiva, y no queremos caer en esa, por lo menos en las acusaciones que se les hace constantemente a las empresas encuestadoras, que usualmente casi todo lo que encuestan son aspectos de orden político, pero también incurren en otras áreas ocasionalmente. Y cualquiera que sea la información política, no política, social, religiosa, cultural, filosófica, queremos tener datos fiables. Entonces los entusiasmamos a que voten, a que envíen un mensajito a la pregunta, ¿va por lo menos usted una vez a la semana a la iglesia? Y marquen con la letra A si es sí, y con la letra B si es no. Si tiene un teléfono Tigo, mande un mensajito con ese contenido. Bueno, estábamos hablando ayer del turismo, y estábamos mencionando esta falta de correlación, porque es precisamente, miramos que Latinoamérica es una región donde todos los países le han apostado al turismo, y miramos que no hay ni un tan solo país desarrollado. Muchos de estos países le han estado apostando al turismo desde hace décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó esa tendencia con el desarrollo de los aviones comerciales, y el gran desarrollo de las autopistas, de los trenes. Entonces, la movilización de grandes distancias se hizo más fácil, y comenzaron a desplazarse bastantes personas a nivel mundial. Entonces, hemos visto el turismo a nivel mundial crecer sistemáticamente año tras año, tras año, tras año. Es raro, únicamente digamos en el 2009 un pequeño decrecimiento, pero ya ha estado en el 2010 y el 2011 nuevamente en rápido ascenso. Entonces pareciese, dado sus enormes dimensiones, que es algo sumamente importante. Eso es lo que infinidad de gobiernos latinoamericanos, y sobre todo
centroamericanos han afirmado que el turismo es esencial o por lo menos fundamental o muy importante para el progreso del país. Entonces mostramos cómo hay una falta de correlación. Los datos, ellos dicen, el turismo debería de mejorar la economía. Entonces, si eso fuese cierto, en la medida que crece el turismo y rápidamente la economía debería crecer en proporción, pero no pasa eso. En casi todos los países del mundo no encontramos la correlación. Ayer, por ejemplo, quería mostrar una foto de Francia, de París. En Francia, pues fíjense que Francia, esta es la famosa Torre Eiffel, construida a final del siglo XIX, una masa gigante de acero. Entonces, si mostramos lo que sí, vemos la torre, el Arco del Triunfo, también muy famoso, es una de esas cosas que todos los turistas que van a Francia, quien va a Francia va a París, y quien va a París, lo primero que hace es ir a tomarle fotos a estos monumentos que son famosísimos. Entonces, mostramos el Museo del Louvre después, y este es el famoso museo donde llevó a cabo, donde comienza aquella novela del Código Da Vinci. Este es el museo más importante del mundo porque tiene la mayor colección de pinturas y esculturas del mundo, de obviamente la mayor calidad, muy impresionante. Y la foto que sigue es el Palacio de Versalles, con el cual sacaba pecho Luis XIV, el famoso Rey Sol en el 17, como por ser el palacio más hermoso. En todo de Francia era el país más desarrollado del mundo. Y este hombre sí construyó el palacio más impresionante. Recientemente hay una película de María Antonieta, eso ya en el siglo XVIII, es al esposo de ella que le cortan la cabeza con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, pero ahí vivían en Versalles, cerca de París. Entonces, esos son lugares donde todos los turistas van a visitar. Regresemos al estudio. Entonces, lo interesante con Francia es que es el país que más recibe turistas, o sea, cuantitativamente el total de turistas a nivel mundial, turistas internacionales, Francia es el país que más recibe, pueden imaginar. O sea, Francia tiene 60 millones de habitantes, los Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, o sea, 5 veces más que Francia. Aquí para los hondureños y para los latinoamericanos, lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza cuando dice voy a ir a turistear es los Estados Unidos. Y hay de sobra que ver. Pues miren que Francia trae más turistas que los Estados Unidos. Entonces, uno dice, pues Francia debería tener resultados económicos espectaculares. Pues no. Los últimos, por ejemplo, los últimos 10 años, los últimos 12 años, del 2000 al 2011, esos últimos 12 años la tasa de crecimiento de Francia ha sido apenas 1% anual. 1% anual. Cambio, compárenlo con la década de los 50, hace 60 años, la década de los 50, cuando el turismo mundial era exangüe, era bien pequeño, era mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, la mayoría de los turistas que van a Francia son turistas europeos, ingleses, alemanes, escandinavos, austríacos, suizos, etcétera, etcétera. Y ahí el segundo grupo más grande son estadounidenses, pero los europeos en ese momento estaban todavía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Los ingresos estaban muy bajos, la gente estaba todavía muy sin capacidad de viajar porque el turismo, sobre todo el internacional, es un lujo. Entonces había muy poco turismo a nivel mundial. Los ingresos de los Estados Unidos, de los estadounidenses, eran muchísimo más bajos que los que hoy tienen. Hoy tienen los salarios del típico estadounidense, puede comprar como 3 veces más de lo que compraba en 1950, por ejemplo. Gran diferencia. Entonces, entonces había poco turismo, como proporción del Producto Interno Bruto era una fracción del que es hoy. Y aún así, en la década de los 50, Francia creció a 6% anual, su mejor década en toda su historia. Pueden imaginar. Y en el momento, la última década, en que Francia tiene el turismo representa el más grande segmento de su Producto Interno Bruto, del total de su economía, crece a 1%, que es la peor tasa de los últimos 130 años. ¿Se puede imaginar? O sea, la falta de correlación. ¿Me entienden por qué esto es importante? Esto es importante porque esto refleja la incapacidad mental, la ignorancia aterradora en la que deambulan los presidentes de Latinoamérica y sobre todo de Centroamérica. Es decir, y esto es sumamente preocupante porque un presidente debería ser un
una persona muy enciclopédica, pero en la materia en donde más debería saber es en materia económica, porque obviamente los problemas de Latinoamérica son problemas de orden, pobreza, desempleo, subempleo, esos son. ¿Cómo se resuelven todo eso? Y agreguémosle mala distribución del ingreso. ¿Cómo se resuelven las 4 cosas? Con rápido crecimiento económico. Entre más rápido se resuelven las 4. Las 4. Sin necesidad de políticas de redistribución social. Sin necesidad. Eso, a través de la historia, ha probado 10 veces más efectivo que redistribución social. Es como, por ejemplo, hablemos de aquí en Honduras. Hay un bono 10.000, que es 10.000 lempiras por todo un año, pues. A las familias más desprovistas de ingresos, más pobres de Honduras. Entonces, 10.000 lempiras al año, ¿cuánto es? Al mes, una buena cantidad, una respetable cantidad, no buena, pero respetable. Pero al año, ¿cuánto es eso? Es menos de 1.000 lempiras al mes. ¿Y una familia entera, imagina? Estamos hablando de que usualmente, según ese programa, supuestamente quienes prefieren son a las madres solteras, o sea, que tienen uno más hijos. Entonces, claro, estamos hablando de 2 o más bocas, que va a ser como con 900 lempiras al mes. No mucho. Pues imagínense que el salario más bajo en Honduras fuese como es en Liechtenstein por $7.000 al mes. Y que como en Liechtenstein hubiera pleno empleo. O sea, que toda persona que busca empleo a los 2 o 3 días lo más yo consigo. Entonces, ¿cómo está mejor una persona? ¿Con 900 lempiras al mes o con, ¿cuánto es 7.000? Son como 140.000 lempiras al mes. Redondeámoslo, con 1.000 lempiras al mes contra 140.000 lempiras al mes. Como dicen los estadounidenses, that's a no-brainer. O sea, no hay que pensarla mucho. Está claro que es mejor. Es que yo creo que ni la persona más haragana, pero la que padece el instinto más grande de molicie, de pereza, de desgana, ni siquiera la persona podría decir que está mejor echado en su cama viendo televisión, jugando juegos electrónicos o algo. Ni siquiera la persona. Yo conocí en Suiza a un muchacho, un suizo, que era haraganísimo, pero le gustaba, por ejemplo, ciertas actividades musicales, como disc jockey. Pero, y allí, decir, como disc jockey, digamos, cuánto le pagaban. Yo creo que andaba, bueno, solo trabajaba 2 noches a la semana y se hacía algo así como yo creo que como cerca de 30.000 lempiras o 40.000 lempiras, por ahí andaba. ¿Por qué? Porque el país en los últimos 200 años tuvo tasas de crecimiento de las más rápidas del mundo. Por consiguiente, todos los salarios, aún de ese tipo, que son muy de entretención. Entonces él ahí ponía música y se ponía a beber y se ponía a bailar, se ponía a corretear mujeres. Y, es decir, no era como estar completamente solo en la entretención de quien iba solo a eso, a la discoteca, pero es decir, era una forma bien entretenida de ganarse la vida. Y obviamente en discotecas de más alto prestigio, ahí en la misma ciudad, se ganaba 2, 3, 4, 5 veces más una persona haciendo exactamente el mismo trabajo. O sea, que la clave siempre va a encontrar a alguien, por perezosa que sea, va a encontrar un trabajo que le guste. Y en una economía de pleno empleo va a encontrar rápido. Y si se tiene un crecimiento espectacular, entonces los salarios van a ser espectaculares. Así que eso mejora automáticamente, masivamente, la distribución del ingreso. De 2 toques. Y la distribución, la gran diferencia que pueda haber después de haber conseguido el pleno empleo, esa ya se vuelve irrelevante, porque una persona como en Liechtenstein, ganando $7.000 al mes de salario, el salario más bajo. En Liechtenstein no hay salario mínimo, pero esos son los salarios más bajos. Una persona en Liechtenstein ganando esos salarios, no se está quebrando la cabeza, que cómo va a ser, que qué injusticia, que allí enfrente, el vecino de enfrente está ganando 10 veces más, está ganando $70.000 al mes. No se quiebra la cabeza con eso. La vida con $7.000 al mes es demasiado cómoda y agradable para preocuparse por una cosa de esa. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos motivar a participar en nuestra teleopinión y para que podamos obtener una base de datos más fidedigna y responder la pregunta, ¿es usted una persona que va por lo menos una vez a la semana a la iglesia?
porque menos ya la definición sociológica de ser una persona religiosa ya no es el caso. Aunque pueda seguir creyendo firmemente en Dios, pero la persona está muy ocupada con sus hijos, con su negocio, con lo que sea. Entonces ya no cabe en esa definición. Entonces queremos averiguar eso. Asimismo queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde encontrarán este video y mucho más, y que le den me gusta de arriba. A la vez los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, en donde abordamos estos temas con más detenimiento. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre la teleopinión, la encuesta de teleopinión que estamos llevando a cabo. Si tiene un teléfono Tigo, marque el 5566. A la pregunta, ¿va usted por lo menos una vez a la semana a la iglesia? Si la respuesta es sí, marque, envíe un mensajito al 5566 y marque la letra A si la respuesta es sí, y la letra B si la respuesta es no. Entonces ahí vamos, es más o menos mitad, igual porcentaje de gente que va por lo menos una vez a la semana a la iglesia, y la otra mitad que va de manera más esporádica. Bueno, estábamos hablando del turismo, y entonces efectivamente mirábamos la situación. Y de ahí queríamos mostrar China, que se ha vuelto una gran potencia en turismo en cuanto a total de personas que van a visitarlo. Ya se convirtió en la tercera, después de Francia en primero, Estados Unidos en segundo lugar, y China en tercera posición como el país que más que está en tercera posición en atraer turistas internacionales. Entonces encuentra aquella gigantesca cantidad de hoteles de todo tipo, a lo largo de todo el país, pero sobre todo en las ciudades de la costa. Y uno mira, pues los turistas van a ver cosas muy impresionantes como esto, sobre todo. Yo fui una vez ahí y no me gustó, estaba lloviendo, era incómodo, había mucha gente, bien estrecho esas cosas. Eso fue para detener las invasiones de los mongoles a lo largo de varios siglos, no, y que de paso no lo lograron. Pero decir, eso no estaba hecho para los turistas, estaba hecho para una guarnición militar, para defender el territorio de las tropas invasoras. No es interesante, pero bueno, algo más interesante es lo que es ver esto. Esto es Shanghái, este es el distrito de Pudong, el distrito financiero de Pudong, que es como decir el Manhattan de Nueva York, o sea, donde está la banca china, como en Nueva York, que está en Manhattan, el corazón de la banca estadounidense. Entonces, estas ciudades, pues por lo menos partes de ellas se han vuelto muy impresionantes. Regresemos al estudio. Entonces miramos cómo una gran cantidad de gente pues está yendo a visitar China, y ella está dejando mucho dinero. Pero teníamos unos datos que queríamos mostrar, porque nuevamente aquí mostraban los datos una falta de correlación, una falta de paralelismo, de simbiosis, de concordancia. Y las cosas tienen, es el principio fundamental de la ciencia. Uno puede decir que si A causa B, entonces cuando A agarra para aquí, B tiene que agarrar para acá. Y si A agarra para acá, B tiene que agarrar para acá. Pero si ustedes dicen que A causa B y A agarra para aquí y B agarra para acá, es que no tienen una buena teoría, es que eso no es la causa, es otra. Entonces miremos los datos que siguen en rojo sobre turismo en China, y miramos que en la primera década del siglo XXI, China, el turismo como proporción del Producto Interno Bruto fue igual de tamaño al de Honduras, pero la tasa de crecimiento fue muy diferente. Entonces, miramos que aquí es evidentemente, esto nos dice que el turismo, que la participación del turismo en el crecimiento económico es bien bajo. Mostremos la próxima tabla de estadística.
Aquí miramos nuevamente, estas dos las habíamos mostrado brevemente ayer, pero tan rápidamente que creo que no las captaron. Entonces, en la década anterior a la que mostramos anteriormente, o sea, en la década de los 90, el turismo era todavía más pequeño, pero la economía creció más rápido. Todavía otra prueba más grande de que la participación del turismo es exangua, es bien pequeña, o tal vez cero. Regresemos al estudio. De ahí se presenta otra situación. En los 80, el turismo como proporción al Producto Interno Bruto era solo todavía más pequeño, era como de 2%. Y la economía aún así creció como a 10% anual. Estamos hablando de 10% anual. En cada año, en promedio, la economía creció a 10% en los 80. Y el turismo durante toda la década, en promedio, representó 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, miramos las cifras completamente bofeteando esa idea que abrazan, que defienden todos los gobernantes latinoamericanos, ya sean de derecha o de izquierda, con respecto al turismo, sobre todo los de derecha. Pero la centroizquierda es gran creyente del turismo, es solo la extrema izquierda que como trata de instituir una dictadura del proletariado, entonces no quiere ver extranjeros porque creen que todos son espías. Pero con excepción de esos, el centro izquierda le interesa también atraer turistas, pero no encontramos esa concordancia. Entonces, eso lo que dice lo siguiente: los poco estudiados, que son los gobernantes latinoamericanos, los gobernantes centroamericanos. Y esa no es la manera como los países y las empresas que tienen éxito operan. Los países y las empresas que tienen éxito se rigen por el principio de la tecnocracia, de la meritocracia. El principio del respeto a la ciencia. Quien más posee conocimiento científico es y obtiene el puesto, digamos, en toda la administración pública. Y para los puestos de presidente, vicepresidente, ministro y todo eso, pues ahí ya no necesariamente, pero los países desarrollados es prácticamente imposible que dejen a una persona sin título universitario ser ministro, viceministro, presidente o vicepresidente del país. Es imposible. En los Estados Unidos no hemos visto ninguna persona en el curso por lo menos de casi 2 siglos, no hemos visto una tan sola persona bajo esas circunstancias. Lo mismo en Alemania, en todos los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una experiencia con haber dejado Adolfo Hitler, que no había terminado la secundaria, y gran problema el que le causó a Alemania y al resto de Europa. 50 millones de muertos, 6 millones de judíos gaseados en las cámaras de gas, asesinados, y esta era gente muy productiva. Judíos, por ejemplo, Einstein era judío. Que es el más grande y el más exitoso de los físicos del siglo XX y el más exitoso físico de todos los tiempos después de Newton, del británico Newton en el siglo XVII. Entonces, el problema con la ignorancia, el problema con dejar gente de baja capacidad mental. Lo mismo las empresas multinacionales todas operan bajo el principio de la profesionalidad, de la más alta profesionalidad. Ponen a gente, incluso una empresa, por ejemplo, como la Renault, el presidente, el número 1 de la empresa desde hace como 10 años, es Carlos Ghosn, que es un brasileño, nacido en Brasil, vivió en Brasil y ahí consiguió un empleo con la Renault de Brasil, escaló posición por ser el mejor, lo pasaron a la central en Francia, en París, y allá mostró ser mejor que sus colegas franceses, así que lo pusieron. Así operan las multinacionales, no andan ni con nacionalismo, ni mucho menos con poner al hijo del fundador, nada, el fundador, pues el que tiene, y si el fundador quiere favorecer a sus hijos, pues que le dé un gran porcentaje de las acciones, porque probablemente él como fundador accionista tiene el porcentaje más grande, pero ponerlo a la fuerza, a la gerencia de la empresa, sin tener los méritos, no, así no funciona. Pues esa profesionalidad garantiza que esas empresas duran décadas, siglos, y vendiendo cantidades, teniendo un volumen de venta mucho más grande que la gran mayoría de países del mundo.
Entonces, profesionalidad, eso está probado, la ciencia es lo único que ha dado progreso a la humanidad y es lo único que tiene sentido seguir fidedignamente. Entonces, los gobiernos funcionan 1000 veces mejor de la forma y las empresas también funcionan de esa manera mucho mejor. Entonces, miramos este fenómeno y el turismo, pero hoy leíamos el periódico que el salario mínimo ya está por aprobar o lo aprobaron y que iban a aumentar y que iba a pasar como a un poquito más de 7.000 el salario mínimo en las ciudades y un poquito más de 5.000 en las zonas rurales. Y mirábamos cómo esta situación reflejaba nuevamente, miramos otra vez ese problema latinoamericano y centroamericano, esa falta, ese irrespeto a la ciencia en esta materia. Uno de los fundamentales periódicos del país entrevistaba a gente común y corriente y le preguntaba qué opina sobre el nuevo salario mínimo. Y la persona, una mujer humilde, respondía, pues mire, yo en realidad el problema es que casi todo lo que aumentan después uno lo pierde cuando va a comprar incluso las cosas principales de la casa, porque todo ha subido de precio. El problema es la inflación, dice ella. Y entonces ese es el problema. Honduras efectivamente el 2011 cerró con una inflación de como 5 o 6%, ahí 6%. Y miramos, teníamos una tabla, no, bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, después al regreso les vamos a mostrar los datos. En este momento los queremos nuevamente entusiasmar a responder nuestra teleopinión. ¿Qué opinas sobre qué tan regularmente va a la iglesia? ¿Va usted por lo menos una vez a la semana a la iglesia? Y queremos medir el nivel de religiosidad. Marque el 5566, mande un mensaje al, si tiene un teléfono Tigo, mande un mensaje al 5566 y marque la letra A si es sí y la letra B si es no. Y como podemos observar, sigue más o menos empatado la situación. Igual cantidad de hondureños van regularmente, por lo menos una vez a la semana a la iglesia, e igual cantidad van de una manera menos regular o nunca van. Bueno, los queremos entusiasmar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y a darle me gusta en la parte de arriba. Ahí podrán encontrar excelentes videos de este programa y de otros. A la vez los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento y el cual es un excelente regalo de nuevo año. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y los queremos motivar a participar en la teleopinión que tenemos hoy, la pregunta de orden sociológico. ¿Va usted regularmente a la iglesia? ¿Va por lo menos una vez a la semana? Marque el 5566 en su teléfono Tigo y marque con la letra A si la respuesta es sí y con la letra B si la respuesta es no. Bueno, estábamos hablando de esta situación en Honduras, la inflación, el salario mínimo y la inflación. Entonces, queríamos saber, los periódicos mencionaban que la gente está preocupada por, el aumento no fue grande, pero aún ese aumento, entre más grande, estos decretos de aumentos a través de la historia de los diferentes países del mundo han generado inflación. Entre más grande es el decreto, como por ejemplo en Venezuela, Hugo Chávez ha decretado los aumentos de salario mínimo año tras año, los más grandes de Latinoamérica, y la inflación ha sido la más alta de Latinoamérica, de todo el continente incluso. ¿Por qué? Porque lo peor es que la inflación a quien más golpea son a los asalariados. Y de una manera general, sí es cierto que hay gente aquí en Honduras, en otros países, que gana
100.000 empiras, 200.000 empiras, 300.000 empiras, son contaditos con los dedos de la mano derecha. Es decir, la inmensa mayoría está ganando menos del salario mínimo, un poco más del salario mínimo. Por ahí se está la inmensa mayoría de la población. Entonces, para esa gente, vienen y decretan un aumento salarial y entonces las empresas tienen que pagar más, entonces inmediatamente ese aumento de costo laboral se lo suben a sus productos que están vendiendo y le suben un poquito más. Ese es un comportamiento típico en todos los países del mundo. Por eso es que no son recomendables los salarios mínimos. Lo único que efectivamente funciona para elevar rápidamente los salarios, la capacidad de compra de los asalariados, de los obreros de una nación, es el rápido crecimiento económico. Y para eso se necesitan los gobernantes más estudiados, los más inteligentes, los más capaces y también los más honestos. Entonces, nos encontramos ante este fenómeno, el problema de la inflación en Honduras. ¿Cómo ha estado? Bueno, tenemos una tabla que queríamos mostrar para tener una idea y mostramos cuatro países en los últimos 3 años, del 2009 al 2011, estos 3 años. Y miramos que la tasa de inflación promedio anual en los Estados Unidos ha sido apenas 1% anual, en Chile 2%, en Singapur 2%, y en Honduras ha sido de 6% anual. Entonces, aunque no está monstruosamente elevada en Honduras, aunque no está en Venezuela en los mismos 3 años, estuvo como a 24%, 25% anual. Gran diferencia. Entonces, aún así vemos que no eran. Y cuando los precios aumentan a 1% anual, como en los Estados Unidos en los últimos 3 años, las personas casi no sienten que las cosas están aumentando de precio en promedio. Más o menos miran una estabilidad de precios, lo cual es agradable. Pero nuevamente, eso también es de poca importancia si la economía no crece rápidamente. Y del 2009 al 2011, la economía de los Estados Unidos ha estado bastante estancada, creciendo a menos de 1% anual. Entonces, los precios no han aumentado, pero los salarios han estado completamente estancados en los Estados Unidos. Y decretar por eso que el Congreso no se le ha ocurrido, aunque ha estado en esos 3 años en manos de demócratas, y los demócratas son los que más les gusta estar decretando salario mínimo en los Estados Unidos, más aún así, no lo han hecho porque saben que este no es un buen momento para hacer eso. Irían más empresas a la quiebra y en este momento tienen desempleo récord, lo cual aumentaría todavía más el desempleo y el subempleo. Regresemos al estudio. Entonces, miren, las variables que causan a la inflación son varias. Pero la economía de derecha, la economía tradicional, lo que se dice mainstream economics, o sea, la que agrupa a la tendencia neoliberal y keynesiana, esa combinación de esas dos ha logrado descifrar algunas de las variables que causan la inflación y puede relativamente controlarla bien. Una de ellas es tener un presupuesto balanceado, casi balanceado, o de preferencia en superávit. Otra de ellas es, una muy importante, es tener un banco central independiente. Un banco central independiente que regule la función de la política monetaria sin las presiones de los políticos. Entonces, eso significa que los políticos no les pueden estar diciendo, mire, ahorita yo ocupo ganar una elección, así que baje las tasas de interés para tal vez así generar más empleo. La verdad es que no pasa. Infinidad de países bajan las tasas de interés y no aumenta el crecimiento económico ni el empleo. En otro momento suben las tasas de interés para frenar la inflación y supuestamente la economía debería de caer y no cae, sigue viento en popa. Ha pasado una gran cantidad de veces en el mundo, pero ese no es el tema hoy. Lo que queremos hablar aquí es del manejo profesional de la inflación. ¿Quién gerencia la inflación? Es el Banco Central de un país. Ahora, no es el único que incide sobre la inflación, pero es uno que tiene una capacidad bien grande de incidir sobre ella. Entonces, sobre la tasa de crecimiento no tiene mucha incidencia, pero sobre la inflación sí. Entonces, lo que los economistas de derecho, y en esto sí llevan razón, porque los datos sí coinciden
con la tesis de ellos, no a 100%, pero en gran medida como a 70%. Lo que sí coincide es que cuando hay un banco central independiente, la inflación en los países tiende a ser más baja. Entonces, claro, si por el otro lado el gobierno está saboteando la cosa con unos déficits fiscales gigantes y con otras políticas que dañan a precios bajos, como por ejemplo altas tarifas arancelarias o mucha regulación, una gran cantidad de empresas en manos del Estado, cosas así, hay poca competencia interna y externa, entonces hay poca presión para que bajen los precios. O sea, pero ahí es política de la macroeconómica, donde todavía sí los políticos tradicionales inciden. Pero por lo menos lo que han decidido los países más desarrollados desde hace ya algún tiempo es separar el Banco Central para que no estén metiendo mano los políticos corruptos. En los países desarrollados suelen no estar llegando al Banco Central a saquearlo con bolsas o con carretillas o con carros para llevarse el dinero. Pero sí tratan de ganar reelecciones a rajatabla, aun si no tienen los méritos, aun si sus primeros 4 años han sido un desastre. Entonces, antes estaban tratando constantemente de forzar al Banco Central a que hiciera lo que mejor les convenía a ellos individualmente y a su partido político. Y obviamente no obedece los intereses de la nación. Entonces decidieron separarlo. Pero no solo decidieron separarlo, sino que profesionalizarlo al máximo. Eso significa que, por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, el famoso Federal Reserve Board, el Fed, o el Banco Central Europeo, el ECB, o el Banco Central de Japón, o el Banco Central de Australia, Nueva Zelanda, de Suiza, etcétera. Estos países son independientes y entonces nombran al presidente y al vicepresidente, tienen que tener un doctorado en economía y de una prestigiosa universidad. Entonces, por ejemplo, el actual jefe del presidente del Banco Central de los Estados Unidos, Ben Bernanke, era profesor de economía, sacó su doctorado de economía en la prestigiosa Universidad de MIT y era profesor de economía en la prestigiosa Universidad de Princeton y después pasó a hacer cargos públicos y después entró a presidente del Banco Central. El actual presidente, Mario Draghi, un italiano del Banco Central Europeo, sacó su doctorado de la Universidad de Harvard en economía y era profesor de economía en una universidad ahí en Florencia, entonces en el norte de Italia. Entonces, miramos una profesionalidad en los Estados Unidos. Está el presidente, el vicepresidente y hay 5 gobernadores más que deciden lo que pasa ahí. A personas todas tienen que tener doctorado en economía. Es decir, y de ahí todo el resto de los puestos menores tienen que ser especialistas en el campo. No solo usualmente quieren doctores en economía de una universidad prestigiosa, sino que por encima de eso quieren que sean especialistas en política monetaria, porque la economía tiene muchas áreas. Por ejemplo, mi área es crecimiento económico. Hay otros que a mí nunca me ha interesado la política monetaria. Política monetaria es otro. Entonces, obviamente el zapatero al zapato, un principio bien elemental. Pues desde que están haciendo las tasas de inflación en los países desarrollados están mucho más bajas que cuando los políticos, por estar politiqueando, hacían eso. Aquí en Latinoamérica hemos visto algunos países que han declarado al Banco Central independiente, como Chile, que fue el primero en Latinoamérica. Y ahí vieron esas estadísticas bien bajas, bastante bajas. Y miramos que también Chile es el país más desarrollado de Latinoamérica. Con un ingreso per cápita, hemos dicho que Honduras tiene $4.000 de ingreso per cápita en el 2010, el último año del cual tenemos referencia. Y Chile en ese mismo año tuvo $15.000 de ingreso per cápita, casi 4 veces más. No un país desarrollado, para ser desarrollado hay que llegar a $20.000 de ingreso per cápita. Pero está más o menos cerca y por lo menos es 4 veces, los salarios son 4 veces más altos que en Honduras y el desempleo y el subempleo es mucho más bajo que en Honduras también.
Entonces, ahí han respetado más el principio de profesionalidad, pero aquí no. En el resto de los países latinoamericanos, en la mayoría de los otros países latinoamericanos, aquí en Centroamérica, han estado queriendo para poder estar incluso llegando al Banco Central y sacar dinero con carretilla para sus bolsillos personales. Entonces, miremos los niveles de corrupción y miremos si correlacionan con esto de independencia o no de los bancos centrales. Y miramos que este es Transparencia Internacional, esta ONG en Berlín, Alemania, y el último año nos dice que Singapur era el quinto país más honesto y que Chile se daba de tú a tú con los Estados Unidos en probidad administrativa. Miren dónde está Chile, nada mal, ¿no? Un poquito mejor que los Estados Unidos. Los Estados Unidos se puede quejar y tal vez a justo título diciendo que esas mediciones son un tanto, pero bueno, hasta donde sabemos, Transparencia Internacional no odia a los Estados Unidos y no está tratando de fastidiarlos. Y de ahí miramos Honduras a una diferencia gigante y dentro del grupo de los peores, ya acercándose a las últimas posiciones. Regresemos al estudio. Entonces miramos que encontramos un paralelismo entre el motivo por el cual no declaran aquí en Centroamérica, aquí Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿por qué no declaran independientes a sus bancos centrales para que puedan operar? Porque esto lo sabemos que funciona más efectivamente. Esto no va a salvar, esto no saca. Declarar el Banco Central no va a sacar a un país de la pobreza, pero evita que por lo menos la inflación se dispare, que sea alta, y cuando la inflación es alta, a quienes más golpea es a la gente de más bajo ingreso, a los asalariados, porque ellos no pueden. Aumentaron las cosas en los supermercados, ellos le subieron aquí 10% y todo aumentó 12%, salieron peor ellos. Y ellos no pueden aumentar ya más. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a que participen en nuestra teleopinión, votando sobre si van por lo menos una vez a la semana a la iglesia. Marquen el 5566 si tienen un teléfono Tigo, el 5566, y manden un mensajito de texto si la respuesta es sí. Si van por lo menos una vez a la semana en la iglesia, marquen la letra A, y si la respuesta es no, marquen la letra B. Por favor, colaboren a que tengamos una buena base de datos para evaluar mejor el comportamiento de los hondureños y poder hacer mejor disposiciones para ustedes. Yo, haciendo acumulación de gigantescas cantidades de datos, es como llegar a desarrollar una nueva doctrina económica que promete generar tasas de crecimiento de hasta 30%. Lo primero es acumular datos, es lo primero que hace el científico. Bueno, queremos incitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, que le den me gusta de arriba y que vean los múltiples videos de este y otros programas que tenemos en esa página. Asimismo, los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y donde abordamos estos temas con mayor detenimiento. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre el control de la inflación, la profesionalidad, cómo se maneja en los países que han probado ser más efectivos para el control de la inflación. Entonces, hay un país que ha estado atrayendo enormemente la atención mundial desde hace 30 años, pero sobre todo en estos últimos años, que hace 30 años era la economía como número 27 en tamaño a nivel mundial. Hoy día es la número 2 más grande del mundo. Y estamos hablando, por supuesto, de China. Si nos muestran nuevamente el mapa de China para que lo ubiquemos, un país inmenso, más o menos geográficamente tiene las mismas dimensiones de los Estados Unidos, 10 millones de kilómetros cuadrados, por ahí anda aproximadamente, un poquito menos, ninguno de los dos llega a los 10 millones exactamente, pero son sumamente grandes, solo que los Estados Unidos tienen como 300 millones de habitantes y China tiene 1.300 millones de habitantes, más de 4 veces la cantidad de gente que tienen los Estados Unidos. Entonces, regresemos al estudio. Entonces,
miramos que China está atrayendo mucho la atención mundial, se ha convertido en el exportador más grande del mundo, se ha convertido en el consumidor más grande de automóviles, el mercado por todo el siglo XX, hasta hace apenas un año, hasta el 2009, hasta el 2008, los Estados Unidos era el país con el mercado de automóviles más grandes del mundo y ya se lo arrebató China. El más grande consumidor y productor de acero, el más grande consumidor de carbón, de petróleo, infinidad de petróleo importado, una gran cantidad de cosas, y está conmocionando los precios a nivel mundial, y el motivo fundamental por el cual ha estado aumentando tan rápidamente el precio del petróleo. Y cuando el precio del petróleo aumenta, dispara todos los otros, todo el precio de las materias primas, de los otros minerales, de los comestibles, también suben proporcionalmente. Vimos eso en los 70, subió el precio del petróleo, cuadruplicó por la crisis en el Medio Oriente, y inmediatamente subió todo, café, arroz, trigo, cebada, así mismo como el estaño, el cobre, el oro, toda la plata, todo. Entonces estamos viendo el mismo fenómeno a partir de como el 2000, hemos visto casi un constante ascenso de petróleo, materias primas, y es China fundamentalmente quien está causando, porque cada vez está succionando más y más del resto del mundo. Pues aparentemente China debería tener una inflación alta, ¿verdad? Eso es lo que nos diría el sentido común. Mostremos una tabla de estadísticas que tenemos ahí para que tengamos una percepción de cómo están las cosas. Y miramos la inflación en China en la primera década del siglo XXI. Y lo comparamos con Honduras. Honduras tuvo una tasa de inflación de 8% anual. No fue para Latinoamérica, eso es bueno. Para los hondureños eso todavía no fue bueno y fue malo. Comparado a China fue muy malo. Miren lo que tuvo China, 3%. Pese que es el país responsable por el gran aumento de los precios de todo a nivel mundial, materias primas y productos comestibles, productos agrícolas, más aún así China logró mantener su inflación muy controlada. ¿Y por qué? Bueno, esa es la cuestión. ¿Por qué China regresemos al estudio, por qué China comenzó a crecer rápidamente desde 1979? Y eso coincide con el hecho de que China en ese entonces, a partir de 1979, decidió seguir el ejemplo de Singapur y Hong Kong, que tienen unas políticas tecnocráticas, una política de gobierno tecnocrático. Estos fueron los dos colonias británicas, Singapur desde 1819, Japón desde 1842, y durante todo el tiempo, pues, en Gran Bretaña, los británicos tenían el sistema de administración colonial más profesional de todos los imperios coloniales. Entonces ellos tenían un sistema donde hacían grandes esfuerzos por poner a personas competentes en todos los puestos, desde el puesto de gobernador, que era el más alto, hasta el puesto más bajo. Y claro, el resultado final eran tasas de crecimiento mejores que las colonias de España, por ejemplo. Las Filipinas, ahí a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX fue colonia española, y al momento del año 1900, Hong Kong y Singapur estaban mucho más desarrollados. No eran países ricos, pero estaban mucho menos pobres que las Filipinas. Y mire, y las Filipinas desde entonces siguieron con ese formato de los españoles, que era nombrar parientes, nombrar amigos, nombrar. Hoy día España ya no lo practica, pero en aquel tiempo de los reyes sí lo practicaban, y resultado final es que Filipinas es un país todavía más pobre que Honduras hoy día, 2011, es todavía más pobre que Honduras. Bueno, viene China a partir de 1979 y dijeron, vamos a copiar el modelo de gobierno de Hong Kong. En ese momento todavía era colonia británica, hasta 1997. Y Singapur ya era independiente en 1979, pero había mantenido una política todavía más tecnocrática que de antes, mientras fue colonia británica. Entonces los países pues se hicieron ricos, entonces China decidió copiarlo, y ahora China está saliendo
rápidamente la pobreza, está a punto de convertirse en un país de ingresos medios y ha decretado desde entonces que también su Banco Central es independiente y le ha dado y ha nombrado a gente competente en lugar muy diferente a como han hecho la mayoría de los países latinoamericanos y sobre todo aquí en Centroamérica. Bueno, acá nos acabó el tiempo y antes de eso los queremos incitarlos nuevamente a que participen en la teleopinión, muy importante para que acumulemos datos fidedignos y podamos evaluarlos mejor a ustedes y podamos trabajar mejor para el día de mañana sacarlos de la pobreza y el desempleo. Entonces, respondan, si tienen un teléfono Tigo, marquen el 5566 y si van por lo menos una vez a la iglesia, una vez a la semana a la iglesia, la respuesta sería sí y marquen con la letra A en el mensaje del texto y si es no, si van menos de una vez a la semana a la iglesia, marquen la letra B en el mensaje. 5566 en su teléfono Tigo, envíe el mensajito. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos también entusiasmarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y darle me gusta arriba y mirar estos videos para que los puedan estudiar con más detenimiento. Asimismo, adquirir el libro Riqueza para Todos, donde abordamos una diversidad de temas similares, pero con más detalle que lo que abordamos en los programas de televisión. Se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Bueno, esperamos contar con ustedes para mañana y contar mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, y en repetición a las 11 de la noche. Así que esperando, les deseamos lo mejor en estas felices noches. No digamos aquel entonces cuando las cosas eran mucho peor. Entonces, todos los países han visto un decrecimiento de su nivel de religiosidad y lo que queremos saber es, como decíamos, queremos obtener una base de datos fidedigna, fiable, sólida, seria, profesional, objetiva y no queremos caer en esa, por lo menos en las acusaciones que se les hace constantemente a las empresas encuestadoras, que usualmente casi todo lo que encuestan son aspectos de orden político, pero también incurren en otras áreas ocasionalmente. Y cualquiera que sea la información política, no política, social, religiosa, cultural, filosófica, queremos tener datos fiables. Entonces los entusiasmamos a que voten, a que envíen un mensajito a la pregunta, va por lo menos usted una vez a la semana a la iglesia. Y marquen con la letra A si es sí y con la letra B si es no. Si tiene un teléfono Tigo, mande un mensajito con ese contenido. Bueno, estábamos hablando ayer del turismo y estábamos mencionando esta falta de correlación porque es precisamente, miramos que Latinoamérica es una región donde todos los países le han apostado al turismo y miramos que no hay ni un tan solo de Francia, de París. En Francia, pues fíjense que Francia, esta es la famosa Torre Eiffel, construida a final del siglo XIX, una masa gigante de acero. Entonces, si mostramos lo que sí, vemos la torre, el Arco del Triunfo, también muy famoso, es una de esas cosas que todos los turistas que van a Francia, quien va a Francia va a París, y quien va a París, lo primero que hace es ir a tomarle fotos a estos monumentos que son famosísimos. Entonces, mostramos el Museo del Louvre después, y este es el famoso museo donde llevó a cabo, donde comienza aquella novela del Código Da Vinci. Este es el museo más importante del mundo porque tiene la mayor colección de pinturas y esculturas del mundo, obviamente la mayor calidad, muy impresionante. Y la foto que sigue es el Palacio de Versalles, con el cual sacaba pecho Luis XIV, el famoso Rey Sol en el 17,
como por ser el palacio más hermoso. En esto de Francia era el país más desarrollado del mundo. Y este hombre sí construyó el palacio más impresionante. Recientemente hay una película de María Antonieta, eso ya en el siglo XVIII, es al esposo de ella que le cortan la cabeza con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, pero ahí vivían miramos que en todos los países desarrollados ha estado cayendo rápidamente, uno más que otro. En los países de Europa Occidental ha caído precipitosamente en este momento, apenas como 10%, 7, 5, 4, 3, depende del país. Pero en promedio algo así como un 5 o 6% de la población de los países de Europa Occidental, incluso países con una fuertísima tradición religiosa, como decir Italia, con el Vaticano ahí en medio de ellos, o España, que fue el país que en el siglo XV lideró la famosa Inquisición con Torquemada. Entonces, en donde quemaron a aproximadamente 30.000 judíos y a cientos de miles de otras personas que le acusaron de herejes, por ejemplo a las mujeres, digamos las parteras, y que tenían habilidades para la medicina de una manera un poco de simplemente experiencia, de haber cogido experiencia de otras personas. Con regularidad se les acusaba de brujería, de tener un pacto con el diablo, y se les quemaba en la hoguera o se les excomunicaba. Se les excomunicaba significaba que tenían que irse fuera de la aldea, de la ciudad, del pueblo, a vivir al bosque, y obviamente morían, porque ¿quién puede sobrevivir bajo circunstancias? Y hoy día es extremadamente difícil. Muy buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Ayer estábamos hablando de turismo, pero antes de eso los queremos incitar a contestar nuestra teleopinión. Las respuestas de ayer fueron muy interesantes. 85% votaron de que se irían del país si tuvieran las oportunidades que tienen los puertorriqueños. Y eso deja entrever mucho la situación precaria y caótica en la que deambula este país. Pero hoy tenemos una pregunta sumamente interesante. Los sociólogos, los filósofos, los teólogos, desde hace algún tiempo, ya hace varias décadas en los Estados Unidos se ha estado midiendo, y en Europa también se ha estado midiendo el nivel de religiosidad de un pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, personas que van por lo menos una vez a la semana, una vez o más a la semana a la iglesia. Entonces, los países desarrollados, muchos de estos países le han estado apostando al turismo desde hace décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó esa tendencia con el desarrollo de los aviones comerciales, y el gran desarrollo de las autopistas, de los trenes. Entonces, la movilización de grandes distancias se hizo más fácil y comenzaron a desplazarse bastantes personas a nivel mundial. Entonces, hemos visto el turismo a nivel mundial crecer sistemáticamente año tras año, tras año, tras año. Es raro, únicamente digamos en el 2009 un pequeño decrecimiento, pero ya ha estado en el 2010 y el 2011 nuevamente en rápido ascenso. Entonces pareciese, dado sus enormes dimensiones, que es algo sumamente importante. Eso es lo que infinidad de gobiernos latinoamericanos, y sobre todo centroamericanos, han afirmado, que el turismo es esencial, o por lo menos fundamental o muy importante para el progreso del país. Entonces mostramos cómo hay una falta de correlación. Los datos, ellos dicen, el turismo debería de mejorar la economía. Entonces, si eso fuese cierto, en la medida que crece el turismo y rápidamente, la economía debería crecer en proporción, pero no pasa eso. En casi todos los países del mundo no encontramos la correlación. Ayer, por ejemplo, quería mostrar una foto